Un veterano cansado hereda una estación de chatarra que todos en el pueblo quieren verlo perder. Rick Malloy, empresario voraz, y la inspectora Briggs conspiran para aplastarlo con papeles, amenazas y corrupción. Pero su tío le dejó algo más que ruinas, un perro viejo y un secreto escondido tras el óxido. Y solo escuchen cómo ese secreto sacudió a todo el pueblo, y por qué al final la justicia habló más fuerte que el poder. Cuando Ethan Cole bajó del autobús, el calor le mordió el cuello como si quisiera recordarle que nadie lo había extrañado. La parada de Dry Creek era apenas un cartel torcido y una banca de metal oxidado. No había taxis, ni bienvenida, ni siquiera sombra. Solo el chirrido de una cigarra que sonaba como clavo rascando chapa. Llevaba una mochila con las costuras flojas, una muda de ropa limpia y una hoja doblada 3 veces en el bolsillo interior de la chaqueta. Era una carta de herencia, escrita a mano con la letra torcida de su tío Hank Doyle. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. La estación es tuya. Cuida a Bodhi. Él sabe más de ese lugar que yo. Ningún te quiero, ningún gracias por venir. Solo un traspaso legal con olor a despedida apurada. La estación de chatarra estaba a las afueras del pueblo, junto a una vía muerta que ya no usaban ni para maniobras. El camino hasta allí era de tierra batida, con baches secos como la garganta de Ethan. Lo primero que vio al llegar fue un viejo letrero descolorido que decía Doyle & Co. Salvage, colgando torcido de una viga astillada. Lo segundo fue el polvo, espeso, persistente, pegado al metal, a la memoria, a todo. El terreno era un rectángulo de abandono. Montones de fierro viejo, carros sin puertas ni llantas y una caseta de madera agrietada, con techo hundido y ventanas cubiertas de plástico. Todo parecía estar al borde del colapso, incluido él. Entonces salió Bodhi. El perro avanzó despacio, con las patas traseras temblando apenas. Era un mestizo de color canela, con el lomo manchado y los ojos nubrados por el tiempo. No ladró. Solo se acercó, olfateó la pierna de Ethan y se sentó a su lado como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. Ethan se agachó sin decir palabra y le acarició la cabeza. Tenía las orejas frías, el pelaje áspero y una calma que dolía. «Así que tú eres el único que quedó», murmuró. No tenía planes de quedarse. Su idea era simple: vender el terreno, liquidar las deudas acumuladas, cuentas médicas, préstamos, el arrendamiento que dejó colgado en otra ciudad, y largarse. Buscar algún rincón del mundo donde nadie le preguntara de dónde venía ni por qué dormía con la luz encendida. Una pensión mínima y un pasado que no sabía dónde guardar. Pero el pueblo no olvida a los que regresan sin gloria, y menos si lo hacen con la ropa gastada y los ojos hundidos. El siguiente en aparecer fue Rick Malloy, un hombre de traje caro y botas relucientes, dueño de Pioneer Metals, la empresa de reciclaje más grande de la zona. Llegó en una camioneta oscura con ventanas polarizadas y una sonrisa que no tocaba los ojos. «Te encontré, Cole», dijo apenas bajó. «Este lugar debe estar pesando en tus hombros. Lo compramos. Te doy algo justo y tú te olvidas del polvo». Detrás de él, Paula Briggs, inspectora del condado, sacaba fotos con el celular. Apuntaba al tambor oxidado con aceite, a los cables colgando del techo, al montón de piezas sin etiquetar. «Esto no cumple con ninguna norma estatal», dijo sin levantar la vista. «En este estado, las multas van a ser una fiesta. Ambiental, estructural, sanitaria». Rick la interrumpió con una risa breve. Hank era un buen tipo, pero dejó esto como un campo minado. «Te hago un favor sacándote este peso». Ethan lo miró sin responder. Lo había visto antes, en otros trajes, en otras ciudades. Ese tipo de hombre que huele la desesperación como los perros huelen la sangre. Gente que no negocia, sino que toma. Rick continuó. «La vía de carga necesita expandirse, ¿sabes? Mi compañía podría conectar con el ramal abandonado que pasa por aquí, pero tú no tienes con qué arreglar esto. ¿Te imaginas cuánto te va a costar ponerlo en regla?» Ethan apretó los dientes, no por las palabras, sino por el tono, condescendiente, casi afectuoso, como el de alguien que intenta convencer a un niño de que devuelva un juguete roto. Fue entonces cuando Rick, en uno de esos gestos que parecen sin importancia, empujó con la punta de la bota el plato vacío de Bodhi que estaba junto a la puerta de la caseta.
Lo apartó del camino como quien quita una piedra sin pensar, como si ni siquiera el único compañero fiel que quedaba allí mereciera respeto. Ahí algo se partió dentro de Ethan, una línea delgada y vieja que se había aguantado más tiempo del necesario. No está a la venta, dijo. No lo gritó, no lo explicó, solo lo dijo, como se dicen las cosas que ya no se pueden negociar. Malloy sonrió de lado. Paula bajó el teléfono, incómoda. El sol quemaba alto y el silencio entre los tres se estiró como un cable a punto de chispazo. Entonces prepárate, dijo Rick, volviendo a su camioneta, porque esto, Cole, va a costarte más de lo que crees. Se fueron dejando una estela de polvo fino. Ethan se agachó y recogió el plato. Lo llenó con lo poco que tenía, algo de arroz frío, unos trozos de pan duro. Buddy comió despacio, sin apuro, como si no fuera la primera vez que alguien le quitaba la dignidad y él simplemente la volvía a encontrar en el fondo de un cuenco. Y mientras el sol bajaba, pintando de cobre los fierros viejos, Ethan supo que no se iría tan pronto. No por venganza, ni siquiera por orgullo, sino porque había algo profundamente equivocado en cómo lo habían tratado. Y a veces, lo más difícil de romper no es el metal que uno arrastra consigo. Los días siguientes fueron una marcha lenta por el barro, no porque lloviera, sino porque todo parecía hundirse: el ánimo, los planes, el lugar. Ethan se despertaba antes del amanecer, no por costumbre, sino porque no dormía bien. El colchón viejo crujía a cada movimiento, la madera del techo se quejaba con cada ráfaga de viento, y las noches eran tan largas que los pensamientos le hacían ruido en el cráneo. La luz del sol apenas alcanzaba a entrar entre los paneles torcidos de la caseta, y cuando lo hacía, revelaba el polvo en suspensión como si flotaran los restos de algo que alguna vez fue útil. El generador, viejo y caprichoso, funcionaba a ratos, algunos días ni eso. Cuando rugía, lo hacía con toses metálicas, y su sonido llenaba el aire con un zumbido agudo que dolía más que ayudaba. El buzón empezó a llenarse con sobres de papel amarillo y sellos rojos, notificaciones de sanidad, advertencias del condado, citaciones. La tinta era fría, los números pesaban. Una tras otra, las cartas hablaban de lo mismo: deudas, multas, irregularidades. Era como si alguien con poder y tiempo, se hubiera dedicado a desenterrar cada falla del terreno. Y en una estación tan viera como esa, los errores eran infinitos. Ethan no tenía a nadie, solo sus propias manos. Pasaba las horas clasificando metal bajo el sol, separando lo que podía vender al peso de lo que ya no servía ni para sombra. Estaba solo, sí, pero no vacío. Dentro de él había una llama apagada que de vez en cuando resoplaba como un carbón dormido. No era ambición, ni siquiera orgullo. Era una especie de terquedad muda, la necesidad de sostener al menos una cosa en su vida sin que se hiciera pedazos, aunque fuera un montón de fierros. Su motivación no tenía palabras bonitas, era necesidad, era vergüenza, era la esperanza muda de que si arreglaba ese lugar olvidado, quizá también algo en él podría empezar a enderezarse. Una noche el viento se desató de golpe, soplaba con una furia seca, levantando polvo desde los rincones más olvidados. Las láminas del techo vibraban y el aire olía a óxido viejo. Ethan intentaba dormirse cuando escuchó el cristal romperse. Un estruendo seco, una explosión diminuta justo contra la pared de la caseta. Saltó de la cama, salió con la linterna en la mano, pero no vio a nadie. Solo risas apagadas que se alejaban entre la oscuridad, detrás de la cerca. Voces jóvenes, burlonas, sin rostro. Buddy temblaba. Se había metido debajo de la mesa y apoyaba la cabeza en su rodilla, buscando calor o quizás solo consuelo. Ethan le acarició el lomo, sintiendo bajo la piel los huesos sobresalientes de un animal que ya había vivido demasiado y visto demasiado también. Durante un momento, pensó en voz baja: «Te mereces algo mejor que esto». Pensó en llevarlo al refugio del pueblo, en dejarlo en un lugar donde tuviera sombra, comida constante, una camita. Pero solo la idea de separarse de él le apretó el pecho como una pinza. Lo miró dormir después, enroscado cerca de la puerta, y entendió que a veces, cuando uno no tiene nada, hasta un perro puede ser hogar. Al amanecer, Malloy volvió a aparecer,
no en persona, sino con su manera preferida de ensuciar las cosas. Dejó un sobre plastificado colgado del portón. Dentro, un papel con otra oferta, todavía menos dinero que antes, como si el tiempo jugara a su favor. Y al pie, una línea escrita con cinismo helado. Algunos veteranos simplemente no se adaptan. Es mejor que te rindas antes de que esto te hunda del todo. Era una amenaza disfrazada de cortesía, una más. Horas después, Paula Briggs llegó con su cámara. Esta vez ni saludó. Sacó fotos, anotó cifras, midió con una cinta vieja. Cada clic del obturador sonaba como un clavo en la tapa de algo que se cerraba. Ethan la observó desde la sombra de la caseta. No dijo nada. Ya había entendido que en ese juego, el que más hablaba perdía primero. Al atardecer, con las manos negras de grasa y los ojos irritados por el polvo, Ethan hizo algo que no quería hacer. Llamó a Caleb Johnson, viejo amigo, compañero de unidad en Kandahar, y quizá el único al que todavía podía marcar sin sentir que pedía limosna. Caleb atendió con voz ronca, y después de las formalidades mínimas, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó con tu pierna? Ethan le explicó. Le habló de la estación, de Bori, de Malloy, de la inspectora, de los papeles, de todo. Caleb escuchó sin interrumpir, hasta que finalmente dijo, «Mira, hermano, Rick ha comprado medio ayuntamiento. Lo sabe todo el condado, pero nadie se mete. Te van a ahogar con papeles, te van a aplastar con ordenanzas hasta que no te quede más que firmar. No va a ser limpio, va a ser lento, frío, legal». El silencio que siguió no fue de resignación. Fue un momento exacto en que algo en Ethan se rompió hacia adentro, en silencio, como una rama seca que se parte sin que nadie la vea. Esa noche no encendió el generador. Barrió el piso de tierra de la caseta con una escoba rota, como si el orden pudiera protegerlo del colapso. Una bolsa de tornillos cayó, rodaron por el suelo como monedas huecas. No los recogió. Solo siguió barriendo. Bori lo siguió, rengueando, lo observaba en silencio, y de pronto, sin aviso, se plantó frente a un viejo refrigerador oxidado, ese que llevaba años pegado a la pared. Se quedó quieto, firme, con la cabeza ligeramente inclinada. No ladró, no gimió, solo miró fijo el punto exacto como si recordara algo, como si supiera. Ethan también se detuvo, y por primera vez en días no se sintió solo. Se sintió observado por algo que todavía creía en él. Afuera, el viento no se había calmado del todo. La estación de chatarra crujía en sus esquinas más viejas, como si se resistiera a ceder. Dentro de la caseta, el aire estaba cargado del olor del aceite seco, de tela mojada por el sudor y de algo más antiguo, algo que no se veía, pero que estaba ahí, la historia no contada de ese lugar. Ethan seguía barriendo, no por limpieza, sino porque no sabía qué más hacer con las manos. El silencio le dolía en los nudillos. Buddy, como tantas veces antes, caminaba detrás de él con pasos pesados y mirada baja. Pero esta vez, en lugar de echarse junto a la puerta como solía hacer, el perro se detuvo, frente al refrigerador. Era un electrodoméstico viejo, descompuesto, casi fundido a la pared por el tiempo. Nadie lo usaba desde que Hank enfermó, tal vez antes. Pero Buddy, sin moverse, levantó la pata y golpeó el metal. Una vez, un sonido hueco. Otra vez, el mismo golpe, pero ahora con intención. Una tercera. El sonido fue distinto, un eco sordo, como si detrás del metal hubiera algo más que madera. Ethan se giró lentamente. «¿Qué estás haciendo, viejo?» Buddy no respondió, por supuesto. Solo lo miraba, firme, como si el gesto fuera todo lo que necesitaba decir. Ethan se acercó. Golpeó él mismo el costado del refrigerador con los nudillos. El sonido era claro, demasiado claro, un espacio vacío. Sin pensarlo demasiado, ni muy convencido de que valiera la pena, empujó el aparato con el hombro. El peso era más simbólico que real. Con un crujido largo, el refrigerador cedió, despegándose del muro con lentitud de cosa olvidada. Polvo cayó como una nube fina, y detrás quedó al descubierto una plancha de aluminio remachada sobre tablones de madera envejecida.
El reflejo del metal oxidado brilló con la luz de la linterna. En la parte inferior, casi invisible, había un tornillo gastado, tan corroído que parecía una parte natural de la estructura. Uno de esos detalles que solo ve quien mira con paciencia, o con terquedad. Ethan sintió el pulso apretarse en el cuello. Fue por las herramientas, las de Hank, las mismas que colgaban de los ganchos oxidados junto al banco de trabajo. Tardó una eternidad en encontrar el destornillador adecuado, y luego otra en hacerlo entrar. Sudaba sin moverse y maldecía en silencio cada giro que no cedía, cada remache que no se dejaba arrancar. El metal raspaba, la madera crujía y el aire se volvía espeso. Pero lo logró. Cuando la última pieza cayó al suelo, quedó al descubierto una caja metálica delgada, soldada a mano, de líneas torpes pero sólidas. No era una caja fuerte profesional, era una caja hecha por alguien que tenía miedo y tiempo. No tenía perilla ni combinación, solo una ranura estrecha en el centro. Parecía pensada para una llave, pero no una convencional. Ethan se agachó. Observó la ranura más de cerca. Algo en la forma, en el tamaño, le resultó familiar. Miró a Buddy. El perro estaba quieto. Su collar desgastado, de cuero agrietado por los años, sostenía un pequeño dije de hueso amarillento, en forma de gota. Lo había visto cientos de veces, pero nunca le prestó atención. Era solo un recuerdo más de su tío, uno que parecía no tener sentido hasta ahora. Lo quitó del collar, lo sostuvo en la mano, lo miró a contraluz. No era un simple adorno, tenía la base recta, una hendidura delgada en el borde. Lo insertó en la ranura. Encajó, no con esfuerzo, no con lucha. Encajó como si el metal recordara la mano que lo cortó. Giró, y la tapa se abrió con un sonido seco, como un suspiro contenido por décadas. Dentro, envuelto en tela encerada cuidadosamente doblada, encontró papeles antiguos, amarillentos por el tiempo, pero intactos. Eran bonos de ahorro del Tesoro de los Estados Unidos, con fechas entre 1987 y 1994. Estaban firmados a nombre de Henry Doyle. Pero eso no fue todo. Debajo de los bonos había una carta, papel grueso, tinta descolorida, letra torcida, familiar. La reconoció de inmediato. Si estás leyendo esto, muchacho, es que Buddy te llevó. No confíe en los bancos. Cuando maduren, valdrán más de lo que esta estación pareció jamás. Úsalos bien. Y cuidado con Mayol. Quiere la vía, no la chatarra. Ethan no se movió, no respiró. Solo leyó esa línea una y otra vez, como si al repetirla pudiera cambiar la textura de todo lo que había sentido hasta entonces. Con manos temblorosas sacó el celular, abrió la calculadora, buscó los valores. Los bonos, ya maduros, sumaban más de $1 millón. $1 millón, enterrado detrás de un refrigerador, oculto por un hombre que confiaba más en un perro viejo que en cualquier banco. En ese mismo compartimento había también un cuaderno de tapas negras, pesado, con el lomo gastado. Ethan lo abrió sin apuro. Lo que encontró dentro fue más valioso aún. Registros meticulosos, escritos a mano por Hank. Fechas, matrículas de camiones, horarios de ingreso, detalles de pagos en efectivo, nombres, iniciales y sobre todo, algo muy claro. Pioneer Metals, Briggs, sobornos, descargas ilegales en el arroyo. El cuaderno no era solo un archivo, era una bomba, de verdad cuidadosamente almacenada, como si Hank hubiese previsto que algún día alguien iba a necesitar justicia, y le dejó un mapa. Ethan se sentó en el suelo, el cuaderno en una mano, la carta en la otra. No sentía euforia, ni triunfo, solo algo mucho más frágil, esperanza. Una esperanza pequeña, silenciosa, que no sonaba como una trompeta, sino como un hilo de aire fresco entrando por una ventana que alguien por fin decidió abrir. Buddy, que no se había movido, apoyó el hocico en su muslo. No buscaba atención, solo hacía lo que siempre había hecho, estar cerca cuando más se lo necesitaba.
Ethan bajó la vista y lo acarició. «Gracias, viejo». Y por primera vez en mucho tiempo, supo que no estaba solo, y que aún había camino. Aunque fuera entre óxido, recuerdos y traiciones, había un camino. En los días que siguieron al hallazgo, Ethan no se permitió festejar. La emoción inicial, esa chispa de esperanza que había sentido al leer la carta de su tío, se apagó rápido bajo el peso de la realidad. No bastaba con tener el dinero. No bastaba con la verdad escrita en un cuaderno. No en un lugar como Dry Creek, donde la gente poderosa jugaba con reglas que ellos mismos escribían. Sabía que Rick Malloy no se detendría, que no aceptaría un no como respuesta. Sabía también que Paula Briggs no era simplemente una funcionaria, era una pieza colocada con cuidado en un tablero que Malloy había construido. Si quería hacer algo, de verdad, tenía que hacerlo bien, sin errores, sin impulsos. La motivación de Rick era tan básica como peligrosa. Más tierra, más camiones, más dinero. No le interesaba la estación, le interesaba el paso, la vía muerta que cruzaba la propiedad y que podía revivir si se integraba a la ruta de carga. Esa línea valía mucho más que todo el óxido junto. Paula, en cambio, buscaba ascenso, una posición en la administración estatal, un salto de nivel. Y para eso necesitaba a Rick, o mejor dicho, necesitaba lo que Rick le ofrecía: colaboración, recursos, contactos. Favores que no se registraban, pero que se cobraban con intereses. Ethan, con todo eso en la cabeza, decidió no huir. Esta vez no. Marcó al Departamento del Tesoro y explicó lo de los bonos. Envió copias escaneadas, cartas, certificados, confirmaron que podía redimirlos como heredero legal. El proceso no sería inmediato, pero era legítimo. Después marcó a Lena Hart, ayudante del sheriff. Había estado con él en Afganistán, en una patrulla que salió mal y de la que casi no regresan. Ella le debía la vida. Ethan no se lo recordaba, pero ella no lo había olvidado. «¿Qué necesitas?», preguntó, directa. «Una oportunidad para que la ley funcione», respondió. Y luego contactó a Maya Brooks, periodista local que escribía columnas sobre ferias escolares, concursos de tartas y crónicas vacías que no le interesaban a nadie. Maya no era tonta. Sabía que detrás de las ventanas del ayuntamiento pasaban cosas turbias, pero nunca había tenido pruebas. Cuando Ethan le mostró el cuaderno de Hank por videollamada, ella no dijo ni una palabra durante 2 minutos, solo tomó aire al final. «Estoy dentro», dijo, «pero hazlo bien. Si vas a ir contra esa gente, no podemos fallar». Ethan asintió. Había empezado solo, pero ya no lo estaba. Al tercer día hizo correr el rumor, que se rendía, que vendía, que aceptaba la oferta. No dijo mucho, solo lo justo. En Dry Creek las paredes hablaban más rápido que las bocas. La reacción fue inmediata. Esa misma tarde, Rick Malloy llegó a la estación. Bajó de su camioneta con paso firme y un contrato en la mano. Venía acompañado por 2 hombres grandes, de esos que no usan uniforme, pero que actúan como si lo tuvieran. Su expresión era la de alguien que ya había ganado. Ethan lo recibió sin emoción. Buddy estaba a su lado, sentado, tranquilo, como una estatua vieja que ya lo había visto todo. Los condujo hasta la caseta. Sobre la mesa había una carpeta negra. «Antes de firmar», dijo Ethan, sin levantar la voz, «quiero que veas lo que mi tío guardó». Abrió el cuaderno y lo colocó frente a Malloy. Rick hojeó las primeras páginas con desdén, pero a medida que avanzaba, su ceño se frunció. Su cara perdió color. Reconocía los datos, las fechas, los nombres. Paula Briggs entró sin llamar. Llevaba una chaqueta gris y una sonrisa tensa que se evaporó cuando vio el cuaderno. Trató de bromear. «Eso, vamos, son anotaciones de un viejo, nada oficial». Entonces, Maya Brooks, que estaba junto a la ventana, levantó el teléfono. «Curioso que coincidan con los registros de tráfico del condado», dijo. «Especialmente con los días en que no hubo inspecciones». Ya estaba transmitiendo en vivo. La señal subía a la nube. La cámara enfocaba el cuaderno.
En la puerta, Lena Hart, con chaleco del sheriff, observaba en silencio. No venía sola. Detrás de ella, 2 agentes estatales esperaban la señal. Rick no dijo nada, pero uno de sus hombres dio un paso hacia la mesa. Quería quitar el cuaderno, interrumpir todo. Ethan no se movió, no se alteró, solo levantó la mano derecha, firme, como en los días de patrulla. Una orden muda. El hombre se detuvo. Buddy gruñó, bajo, grave, como si aún recordara cómo sonar peligroso. Y entonces, por la puerta trasera, entró Caleb. No dijo ni una palabra, solo se paró frente a la salida, bloqueando el paso. Rick, en un último impulso, agarró el cuaderno. Fue suficiente. Las cámaras ocultas instaladas la noche anterior por Caleb en la caseta lo grabaron en alta definición. El intento de destruir evidencia, la intimidación, todo. Lena entró. Hubo esposas, hubo gritos. Paula, al ver que todo se desmoronaba, trató de salir por la ventana trasera. Su tacón quedó clavado entre las tablas del marco. Tropezó, cayó de rodillas. Maya lo captó todo en directo. La transmisión no necesitaba comentarios. El triunfo no fue ruido, no fue celebración, fue verificación. Un agente del Tesoro selló los formularios de los bonos. El fiscal del condado tomó el cuaderno como prueba oficial. Maya, con la mano temblando, apagó la transmisión. Había hecho lo que llevaba años soñando. Ethan se quedó solo en la caseta. Apoyó ambas manos sobre la mesa, respirando hondo. Buddy se echó a sus pies. No buscaba aplausos, solo descanso. Y en ese momento, la estación, oxidada, vieja, olvidada, exhaló por primera vez en años. No fue el final, pero fue el primer día donde todo por fin volvía a tener sentido. Pasaron semanas. El otoño comenzó a insinuarse en los bordes del cielo, y el polvo eterno de Dry Creek se volvió más liviano, como si incluso el viento sintiera que algo había cambiado. Los bonos de Hank se convirtieron, sin ruido, en cifras exactas dentro de una cuenta bancaria a nombre de Ethan Cole. Los trámites fueron lentos pero seguros. El dinero llegó, no como un premio, sino como una herramienta. Rick Malloy fue formalmente acusado por fraude ambiental, evasión fiscal y sobornos a funcionaria pública. Lo sacaron del ayuntamiento esposado, rodeado de cámaras que no pudo controlar. Su nombre dejó de significar poder y pasó a ser sinónimo de escándalo. Paula Briggs fue apartada del cargo, investigada por falsificación de informes y su campaña quedó enterrada bajo montañas de titulares que ya no podía corregir. El condado, presionado por la opinión pública y por las pruebas que Maya filtró con precisión quirúrgica, comenzó la limpieza del arroyo, años después de que las aguas empezaron a oler distinto. Pero Ethan no se fue. Tuvo la oportunidad. Con esa cantidad de dinero, podía haber comprado un terreno lejos, una cabaña en Montana, una vida sin polvo ni recuerdos. Pero algo en él, quizás el cansancio, quizás el perro dormido en la entrada, lo ató a ese lugar como una raíz nueva que decide quedarse en la tierra que la golpeó. Compró herramientas, buenas, las que no gotean aceite ni se oxidan con la primera lluvia. Reforzó el techo de la caseta, pintó las paredes, limpió los bancos, quitó lo podrido sin romper lo que aún servía. Y sobre la entrada colgó un letrero de chapa recuperada con letras grandes hechas a mano. Body Works. No era un nombre comercial, era una declaración. Montó un taller escuela, abierto a todos. Veteranos que no encontraban trabajo, chicos del instituto que querían aprender algo útil. Gente del pueblo que había olvidado cómo se arreglaba una bicicleta. Allí enseñaban soldadura, carpintería básica, reparación de sillas de ruedas, restauración de objetos que otros daban por perdidos. La motivación de Ethan no era redentora, era concreta. Transformar lo que otros tiran en algo que vuelve a servir, tal como estaba intentando hacer consigo mismo. El dinero de los bonos no se usó en lujos, se invirtió en bancos de trabajo, en cascos de seguridad, en materiales, se creó un pequeño fondo para becas y transporte. Las paredes de la vieja caseta, que antes no sostenían ni telarañas, comenzaron a llenarse de herramientas alineadas, planos en papel craft, fotos de los primeros aprendices sonriendo con mandiles llenos de polvo. Maya Brooks volvió.
Esta vez no para grabar un escándalo, sino para contar algo que valiera la pena. ¿Por qué no vendiste y ya?, preguntó, libreta en mano, micrófono apagado. Ethan estaba sentado afuera, en un banco de madera que había reparado él mismo. A su lado, Buddy dormía al sol, con una manta ligera sobre los huesos que ya pesaban demasiado. El perro respiraba con profundidad, tranquilo, como si al fin el mundo se hubiera hecho pequeño y manejable. Ethan no respondió enseguida. Miró el terreno, el brillo del metal limpio, el sonido de una radial cortando sin quejarse. Un muchacho reía adentro. Alguien le preguntaba algo sobre una bisagra. La vida volvía, sin anunciarse. Entonces dijo, porque Hank no escondió ese dinero para que otro comprara más silencio. Lo guardó para que alguien tuviera un segundo comienzo. Maya no preguntó más, cerró la libreta, lo entendió todo. La inspiración llegó al pueblo en formas pequeñas. Una silla de ruedas soldada a medida. Una rampa hecha con rieles viejos para una vecina que ya no salía de casa. Un chico que dejó de meterse en peleas y empezó a quedarse hasta tarde como aprendiz, solo para terminar su proyecto. Un exsoldado que no hablaba con nadie, pero que ahora enseñaba a usar una pulidora sin miedo. Buddy seguía marcando turnos, paseos lentos, siestas largas. A veces se sentaba frente al mismo punto de la pared donde una vez levantó la pata y le mostró a Ethan el camino. Lo miraba un rato, como recordando, luego se acostaba, como si solo quisiera asegurarse de que todo seguía donde debía. El día que Ethan abrió el portón a todo el pueblo, no hubo banda ni discurso. Solo el olor a metal recién cortado, café caliente en termos reutilizados y el murmullo constante de las personas que empezaban a confiar otra vez en algo nuevo. Colgó, junto a la foto de Hank, el dije de hueso que una vez había sido la llave. Lo clavó con un tornillo viejo, al lado de los planos del primer banco que habían construido entre todos. No hubo discursos, solo actos. El lugar donde antes se escuchaban solo grillos y el rugido errático del generador, ahora tenía música baja, voces entrecortadas y el sonido constante del trabajo con propósito. Gente que arreglaba cosas, gente que arreglaba algo más que cosas. Cuando el sol cayó ese día, dejando la estación de chatarra ya no tan chatarra, Buddy levantó la cabeza, olió el aire como si quisiera grabarlo por última vez y cerró los ojos con la tranquilidad de quien sabe que el secreto que protegió toda una vida cayó en manos que no iban a traicionarlo. Y Ethan, con las manos manchadas de aceite limpio y una calma nueva en la espalda, supo que aunque aún quedaba mucho por hacer, lo más difícil ya estaba hecho. Había transformado el abandono en algo que servía, y él, como esa estación vieja, por fin volvía a tener sentido.